Salmo 16, una herencia escogida. Ese es el título de este salmo. Lo primero que llama la atención en este salmo, hermanos, es la palabra miktam, así como la está describiendo al inicio, la cual aparece también en otros dos salmos. Aparece en el Salmo 56 y en el Salmo 69. Esta palabra es considerada para ser usada como un poema o como un himno. Al referirse a un salmo de David, vemos que esta palabra está referida a una idea de sacrificio o de lamento personal, que es lo que David atravesaba en estos momentos. Este salmo es considerado dentro de los salmos mesiánicos o de los que hablan de la venida del Mesías proféticamente. Este salmo lleva una especie de dos tipos de palabras. Primeramente, la oración del versículo 1 y luego el testimonio de David, que va del versículo 2 al versículo 11. David en ese momento, hermanos, habla de su confianza en el Señor. Veamos el versículo 1 donde dice: guiadme, oh Dios, porque en ti he confiado. Es una de las peticiones más frecuentes que vemos de David, la cual él le hace al Señor en todo momento. Guardadme, protégeme, cuídame. Parecen ser la constante de David. Tiene claro que nadie le podría dar ese tipo de refugio que no fuese el Dios creador de todo. Beneficioso es estar guardado en las manos del Señor, y David lo tenía muy claro. Entonces él le pide al Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he puesto mi confianza. Las palabras de David, hermanos, en cuanto a su testimonio a partir del versículo 2, van dirigidas en las siguientes áreas de confianza. Versículos de 2 al 4 habla en un área de confianza que es la comunión con Dios. Es decir, rendirse por completo al Señor siempre le va a traer beneficios incomparables. Será algo que usted nunca se va a imaginar recibir, pero cuando usted tiene una comunión con el Señor, el ser humano tiene asegurada la protección, el cuidado, la defensa, la salvación de los enemigos, la provisión y sobre todo el amor de ese Dios maravilloso. También va referida a los versículos del 5 al 11 de la siguiente manera: como una confianza puesta exclusivamente en Dios, en nada ni en nadie más. Aquí David recuerda, hermanos, cada una de las batallas de las cuales Dios le ha ganado. Empieza a enumerarlas, empieza a hablar de ellas, que en el pasado Dios hizo esto y lo otro, y lo salvó de aquí, ayudó en la otra allá, lo trajo con bien de esto. Lo cual es muy bueno hacer, recordar todas las veces que el Señor ha hecho algo por nosotros. Y dice que la más importante posesión, hermanos, para David no son los bienes materiales, sino la heredad que Dios da, la cual siempre será de continua bendición. Cuando el Señor nos hereda a nosotros, no es específicamente que nos va a dar un pedazo de tierra, sino que nos va a dar esa bendición que sobrepasa cualquier cosa. David expresa ese tipo de seguridad, hermanos, en que si Dios un día lo hizo, Él es capaz de volverlo a hacer. Él nunca cambia. Nuestro Dios permanece en todo momento. De los versículos del 8 al 11 son versículos proféticos con respecto al Señor Jesucristo. Es citado por el apóstol Pablo, de hecho, estos versículos en su totalidad, hermanos, por Pedro, en su totalidad en el día del Pentecostés. Pedro lo cita, los versículos 25 al 28 son los que concuerdan con los versículos 8 y 11 de este Salmo 16. El infierno, o Seol, era la palabra hebrea para David y su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, donde se ocupa la palabra Hades para referirse al mundo invisible, algo que podía ser la tumba. Pablo, hermanos, también lo cita en Hechos capítulo 13, hermanos. El Salmo 16 es citado por Pablo también en los versículos 35 al 37, tal vez como Pedro lo hizo también en Hechos 2, 25 al 28. Ahora Pablo lo cita y mencionando que David durmió porque el Señor Jesús, a quien Dios levantó, no vio corrupción. Y él cita diciendo: David duerme, pero Jesús no, porque él resucitó y está vivo al tercer día. La base de nuestra fe, hermanos, es la resurrección del Señor Jesús. Y claramente Pedro les hace referencia a estos versículos de este salmo para evocar en ellos el tema del rey David, que hablaba proféticamente de lo que era
o vendría a ser el Señor Jesucristo. Pablo lo resumió en su primera carta a los Corintios, hermanos, declarando específicamente que esa era una revelación que él había recibido y la comunicaba a la iglesia en Corinto y a la iglesia universal hoy para nosotros. Dijo entonces en el capítulo 15, versículos del 3 al 4 de esta carta, hermanos, a los Corintios: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pedro, hermanos, Pablo citan este Salmo 16, hermanos, hablando de una manera profética de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo y de lo que ya había sido después de su ascensión. Desde los días en que Jesús, hermanos, resucitó al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, a la hija de Jairo, él claramente le estaba mandando un mensaje a la muerte, diciéndole: muerte, tú no tienes poder sobre mí. Y eso es porque al tercer día él a la muerte venció. Él resucitó y él está vivo. Esa es la base de nuestra fe. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Les deseo que la gloria, la paz, la gracia y la bendición del Señor estén de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.